¿Sí? Venga. Vale. Bueno, pues lo primero que voy a aclarar es que esto no es una conferencia. Esto no es una conferencia porque yo no soy especialista en indumentaria, pero cuando yo le dije a Lorenzo, un hombre locuaz, que esto no era una conferencia, me dijo, los programas están impresos, esto es lo que hay. Así que esto es lo que hay. No es una conferencia, esto es un relato que está basado en hechos reales y que tiene una protagonista que no soy yo, que se llama Teresa García, cuyo esfuerzo y tesón merecen ser reconocidos. Y siguiendo su estela, la estela de Tere, quiero también reconocer y aplaudir el trabajo que han hecho 17 mujeres y 2 hombres de Bermillo que desde febrero a julio, y guiadas con mucho mimo y sabiduría por Tere Araujo, han hecho esos hilos, pintado, esas pañoletas maravillosas que están ahí, que podéis ver, que están ahí expuestas. Quiero también dar las gracias a Isabel Bernardo, nuestra tamborilera, y a sus acompañantes, porque tocan como los ángeles y porque Isabel salió de esa rondalla, es nuestra mejor embajadora y rompe un techo de cristal porque es la primera mujer tamborilera, cuando en aquel momento se pensaba que solo tocaban tamboril los hombres. Suerte de tenerla cerca. Esta conferencia que voy a dar tiene 3 partes. La primera es una contextualización del entorno, del contexto de Sayago, y se titula Sayago, tierra pobre, vestida de rica. La segunda parte se la voy a dedicar entera a Tere, se llama Tere García, historia de una mujer cosida a la tierra. Y la tercera, vamos a hacer una performance. Vamos a hacer una aproximación al ritual de vestirse. Y lo haremos con 2 trajes de Bermillo, que tampoco abundan en nuestra colección, abundan en las arcas. Y lo haremos con un traje de boda negro y un traje de charla, que luego explicaremos. Al final podéis admirar los trajes, mirarlos, hacerles fotos, bailar, que Isabel va a tocar, disfrutarlo, brindar con un hornazo y con unas tortillas que hemos hecho, que alimentan más que el cava, y seguir para adelante cuidando este patrimonio porque la vida sigue. Así que empezamos. Capítulo 1. Sayago, tierra pobre, vestida de rica. Sayago, esta tierra, la nuestra, es una comarca situada al oeste de Zamora, rayana con Portugal, que tiene aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados, es un batolito granítico con unas características geomorfológicas muy singulares. Es una tierra pobre y muy aislada, porque históricamente hemos estado muy mal comunicados. Sin embargo, este aislamiento de esta tierra es una de las razones por las que Sayago ha podido mantener su riqueza etnográfica casi intacta, protegida de las modas urbanas que en muchos casos arrasaron con lo tradicional, que se fueron imponiendo y desplazando las formas tradicionales. Curiosamente es un aislamiento el nuestro que de alguna manera garantizó la pureza de nuestra indumentaria. Primera aclaración, no existe un único traje sayagués. Mejor, existen muchos trajes en Sayago con muchas variantes. Porque esta incomunicación de la que hablo con el exterior también se produce en el interior. Todo ello supone una riqueza extraordinaria de una enorme belleza y diversidad que hace a nuestra tierra pobre curiosamente rica con una indumentaria asombrosamente única. Nuestros trajes, estos que veis aquí, son verdaderas obras de arte anónimas, cosidos fundamentalmente por mujeres en el seno familiar y muchos a la luz de un candil. Mujeres, todas ellas extraordinarias, todas vosotras extraordinarias, que realizáis siempre un trabajo invisible, poco o nada reconocido, y que desempeñáis un rol clave en la socialización y en el mantenimiento de la tradición, verdadero pegamento de la unión familiar y de nuestra comunidad. De hecho, algunas de las mujeres que han pintado las pañoletas durante estos meses me han dicho que para ellas la pintura y el encuentro y las horas que han pasado juntas han supuesto mucho bienestar, que les ha permitido compartir, encontrarse, hablar, a veces hasta en silencio compartían una forma de coser la vida.
¿Por qué realmente es importante mantener estas formas de vestir tradicionales? Pues mirad, porque el traje, exactamente igual que el paisaje o la gastronomía o la propia arquitectura de nuestra tierra, habla de nosotros, hacia adentro y hacia afuera. Habla de lo que somos. Cada pieza, cada dengue, cada faltriquera, cada manteo, cuenta algo de lo que nosotros somos, algo de lo que nosotros sentimos y este lugar en el que vivimos. Son, por tanto, una importantísima fuente de información, un escaparate narrativo cargado de simbología en el que nada, absolutamente nada, penséis que es arbitrario. Todo tiene una razón. Por ejemplo, los trajes delatan la clase social o el estatus al que pertenece quien quiere. Por eso hay trajes modestos, más pobres, y trajes mucho más suntuosos, extraordinariamente ricos, que solamente las clases más adineradas podían costearse. Os pongo el ejemplo de Bermillo. En Bermillo, desde hace muchos años, ha habido clases sociales. Estaban los labradores, y dentro de los labradores había pobres y ricos, y estaban los señoritos. Y dentro de los señoritos había también categorías. Los señoritos agrupaban a los comerciantes, a los artesanos y a los funcionarios que se establecen en Bermillo cuando Bermillo se nombra partido judicial. Pues cuando alguien asciende de clase, sube en la jerarquía de clase y adquiere más estatus y más poder, evidentemente quiere mejorar su vestimenta y permitirse un traje más rico y más noble que demuestre su poderío. Pero el traje refleja también la moral de la época. Una moral en Sayago muy atravesada por una religión muy recatada y muy estricta con el deseo. Os pongo un ejemplo. La pieza principal, que es la saya o el manteo, se coloca por encima de otra saya, más pobre, más básica. ¿Por qué? Una posible respuesta. Pues porque en aquella época la mujer se buscaba con volumen y la saya daba volumen y cuerpo al manteo. Otra posible respuesta, pues porque hacía mucho frío y se abrigaban más, pero hay otra. Y es que el traje es una estructura blindada a base de la superposición de piezas. La camisa, la chambra, las enaguas, la saya primera, la saya segunda, el jubón, el dengue, el manteo, la faltriquera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el manteo llega hasta los tobillos y esa superposición de piezas hace que si en un mal movimiento o en una ventolera o en una caída se asegure quien lo lleva que no se le dé un centímetro de su intimidad. El traje es también un espejo, un relato de los ritos y costumbres de los que procedemos. Hay trajes de diario, trajes de traer, hay trajes de fiesta. Fundamentalmente todos estos son trajes de fiesta que se lucían en las romerías, en las fiestas de carnaval, en las ceremonias del ofertorio, en las bodas. De las pocas fotos que se conservan de estos trajes, se conservan de estas ceremonias. Conocéis la famosa foto de los dos bermillonos que fueron a la celebración de las bodas de Alfonso XII, y hay una foto de unas bermillanas maravillosas vestidas de charras aquí en relación a la inauguración del Puente Pío. Por último, el traje, y quiero destacar esto, también es un ejemplo del concepto de belleza. ¿Por qué? Pues porque refleja el gusto de la época, de la artesana que lo pinta, la elección de los colores, la composición del dibujo, el barroquismo, los dibujos que se usan, los textiles, conceptos todos ligados a un ideal de belleza propio y elegido de esta zona que se ha ido manteniendo. ¿De qué están hechos? 3 tipos de materiales. Animales, fundamentalmente la lana, que es nuestra principal materia prima, y la seda de importación. Vegetales, fundamentalmente el lino. El lino no se produce en Sayago. Se planta en algunos huertos, no es una planta que se dé bien, y se importa de aliste fundamentalmente. El algodón, los tintes vegetales donde se usa con la plata del zumac y la madera de negrillo, sobre todo para las chancas. Y por último los minerales, el oro, la plata, el latón, que se usaban fundamentalmente para los abalorios, para la mostacilla, la joyería y los amuletos. Los trajes se confeccionaban de forma artesanal. Desde el escarmentado de la lana, el hilado, el pisado de los batones, la confección en los telares artesanales, el tintado de las telas después. Se tejían a mano, se cosían a mano, se bordaban a mano con hebras de seda, cintas, hilos y lanas policromadas, lentejuelas, adremanes.
Es decir, estos trajes son obras de arte que llevan infinitas horas y horas y horas de puntadas y puntadas, y en los que seguramente las costureras depositaron sus anhelos y sus deseos y quizá un brindis a una vida mejor. En la técnica, hay una técnica muy característica de Sayago que es la técnica del picao, que es una forma de coser. Os la explico. Hay dos tipos de picao, uno en positivo y otro en negativo. El positivo es recortar trozos de telas, sedas, paños, y las cosen encima. Y muchas de ellas las rodean de arremanes, de bolitas. Están cosidas encima. Pero hay otro picao en negativo, que es, cogen un trozo de tela, dibujan los dibujos, vacían de dibujos y copian esa tela, pegan esa tela sobre el paño y se ve el paño que hay abajo. Algunos de estos materiales se producían en Sayago. La principal materia prima en nuestra tierra es la lana, pero en su mayor parte, todo lo que no era lana eran materiales importados caros, algunos muy difíciles de conseguir, que entraban a Sayago por 2 vías. La zona del noroeste es toda la zona de Villarriego a Villa de Pera, Moral, Luelmo, Moralina, que está rayana con la zona de Aliste, con la zona de Galicia y Portugal. Es por donde entraba fundamentalmente el lino, a través de la barca del Marqués de Santa Colomba, y por la Nurcema de Fermoselle, por donde entraba el paño de Picote. Y por la zona del sur, toda la zona de Salce, Roelos, etc., influencia salmantina. El Tormes es un río mucho más asequible, no es tan fiero, la hibridación de las dos orillas del Tormes es mucho más potente y toda la influencia salmantina del Tormes llega también a Sayago en un trasvase de influencia. Por eso toda la charra de la zona de Salce, Roelos y tal, tiene mucha más influencia de Salamanca, es mucho más vistosa, más colorida, llena de lentejuelas, mucho más barroca también. Estas diferencias se notan en la indumentaria, mientras que los trajes que vienen del norte, de todos estos pueblos que os digo, son trajes mucho más sobrios, de paños mucho más oscuros, con materiales más pobres. Muchos, como bien me dice Tere, toda la zona entra los agremanes de toda esta zona del norte. En la zona sur de influencia salmantina entra toda la zona de influencia charra. Y voy a dar unas pinceladas sobre decoración, porque además tenemos próximos días una conferencia sobre indumentaria y él es especialista en ello. Y voy a dar unas características muy básicas sobre la decoración. Mirad, la decoración en los trajes, si os fijáis luego, está fundamentalmente basada en temas vegetales. Se llama mitomórfica, muy esquemática y muy idealista. Fundamentalmente es el árbol de la vida como símbolo de la fertilidad, ramos y búcanos de flores, el elemento más importante de los bordados y el eje que divide los espacios decorativos con flores diversas. El locro como símbolo de la pureza, el roble y la encina como símbolo de solidez, las palmas y el laurel como símbolo de celebración, bellotas, espigas que simbolizan el pan y fundamentalmente granadas. ¿Por qué? Porque la granada está vinculada al sexo femenino y a la fertilidad. También aparecen en algunos trajes formas ancestrales geométricas muy primitivas, esvásticas, estrellas, ondas, blondas, rematando el paño como símbolo de movimiento y sobre todo, y una característica general de nuestros trajes, eses, que aparecen de forma individual o aparecen encadenadas. Y luego me voy a detener un momentito en las pocas figuras de animales que aparecen, figuras zoomorfas. Las representaciones hay poca variedad en la representación animal. La más habitual que vais a encontrar, si os fijáis, son pájaros. ¿Por qué? Porque el pájaro es el símbolo de la sumisión y de la fidelidad y de la pertenencia de la esposa al esposo. Muchas veces estos pájaros aparecen sueltos, otras veces aparecen camuflados en el árbol de la vida. Y para terminar esta parte, voy a contar una anécdota que me cuenta Tere, que me parece ilustrativa de los secretos que encierran nuestros trajes. Ella está un día con una mujer que le está enseñando un manteo original, lo está viendo con ella. En una parte del traje, en la esquina, hay un pájaro bordado. Y el pájaro tiene un corazón dentro. Esto es frecuente. Cuando el dibujo continúa, el pájaro
tiene el corazón fuera. Y Tere le dice, aquí hay un error de la bordadora. Y la dueña del manteo le dice, no, pájaro con corazón dentro es pájaro vivo y pájaro con corazón fuera es pájaro muerto. Capítulo 2. Teresa García, una mujer de Sayago nuestra, cosida a esta tierra. Voy a contar un poco de su biografía porque merece la pena, porque creo que es una vida en la que os vais a sentir en parte muy identificadas. Tere García nace en el año 1942 en Villamor de Cadozos. Es la primogénita de Alonso García y de Ángeles Martín. Su padre es molinero y su madre es costurera. De eso, de no sé qué, le vino algo, ¿no? Cuando ella tiene 6 años, desgraciadamente, su madre muere. Y esta pérdida de la madre marca toda su vida, porque en ella se disipa la ternura y la alegría. Tere y su hermana Concha se quedan al cuidado de una tía paterna, que es la tía Teresa. Teresa es una mujer seca en los afectos y bastante dura en los modales. Cuando Tere es una adolescente, su padre, queriendo que progrese, la manda a Zamora a estudiar. Pero los estudios no triunfan, no se le dan bien y su padre, porque en Sayago eso es habitual, no le da una segunda oportunidad. Y le dice a la niña que vuelva a casa. Vuelve a casa, trabaja en las tareas domésticas y, por supuesto, ayuda a su padre en el molino. Cuando tiene 18 años, un mozo de Bermillo la ronda. Y la ronda en aquel momento que se solo era mirar. La ronda y la guarda en la puerta. Y su padre le dice, yo no quiero novios en la puerta, te casas. Y se casa. Con 19 años la empuja al matrimonio. Se casa de negro en el año 1961 con uno de nuestros mozos auténticos, Ricardo Alonso. Ricardo, cuidado, que no es moco de pavo, Ricardo es empleado de banca con una posición de señorito pobre. Una clase relativamente acomodada, pero fundamentalmente porque no tenían labranza ni grado, pero con una modesta economía. Y la vida de ellos, recién llegados a Bermillo, cumple el patrón habitual. Con 20 años nace, el año siguiente de casarse, nace la granada, se abre y la fertilidad llega y nace ese primer hijo, Ricardo. En 1966 nace Ángeles y el pequeño Rafa, nace en 1974. Separan los bastardos. En noviembre de 1975 muere Frank. Y los años siguientes son claves, no solamente a nivel político, sino también en los cambios sociales y culturales que ello conlleva. Son años de cierto aperturismo y aunque Sayago permanece muy aislado, se aprecia una tímida relajación en las formas y en las normas. Quizá hay una necesidad abrupta de romper con el pasado y abrazar cierta modernidad, pero como Sayago permanece aislado, la modernidad no nos lleva. Ricardo es un hombre inquieto, pero sobre todo, y esto es muy importante, es un hombre al que no le afecta para nada el que dirán. Y esto es fundamental para entender los años que siguen y el proyecto que viene después, que es la rondalla. A Ricardo, que toca el laúd de oído, le gusta la música popular, le gustan las canciones, y en los años 80 se viene arriba y empieza a crear una rondalla. Un grupo más o menos numeroso de chicos y chicas a las que nos vinculamos, Isa, Ana, María Jesús, yo, Ángeles, y empezamos a estudiar música con profesores que vienen de Zamora y a aprender a bailar. Carmen nos enseña, en fin, empezamos a bailar. Cuando la rondalla empieza a tener un repertorio, Ricardo, que no para, empieza a conseguir actuaciones por todos los pueblos de Sayago y fuera de Sayago. Y es entonces cuando él empieza a maquinar que no se puede bailar sin una indumentaria tradicional. Fijaros, aquí hubiera sido muy fácil recurrir y decir, copiamos los trajes de Carvajales de Aliste, que son preciosos, y para. Pero no, ellos no hacen eso. Ellos, desde su propósito y motivación, dicen, hay que recuperar el traje de Sayago, que para eso tenemos este patrimonio. Y ahí es donde entra nuestra Teresa García. Ahí aparece la mujer perfecta, la perfecta valedora. Es una mujer humilde, habilidosa y tenaz, que por su simple condición de mujer está limitada a las tareas del hogar, a la crianza de los hijos y poco más. Ella sabe perfectamente que sacar un pie del tiesto,
supone un riesgo en su reputación, porque provocar y azuzar aquí, en Bermillo o en Sayago, el que dirán, significa traspasar muchos límites y someterse a una muy delicada y a veces innecesaria exposición. No todo el mundo lo aguanta. Por esta razón, y como dice el refrán, siempre hay un roto para un descosido. Y Tere y Ricardo y Tere tiran para adelante con este proyecto de rondalla, genio y figura para ellos. Así que caminan en la misma dirección, empiezan a recuperar trajes de Sayago y a dotar al grupo de una indumentaria tradicional. Pero ¿qué son los problemas? ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es quién tiene trajes, dónde hay trajes, quién lo sabe. Y hay dos caminos. Uno, ir a las fuentes documentales, ir a los estudios etnográficos que hay, los años 80 no había, o ir a la principal fuente que recoge información, que son los documentos notariales que recogen los repartos en las herencias, porque la indumentaria se hereda y en las herencias se describe y se enumeran las piezas, las características de las piezas, porque uno de los grandes problemas es conseguir trajes completos, porque una familia que tenía un traje se le daba o el manteo a la hija, el deque al hijo, etcétera, etcétera, y los trajes se dividían. Entonces, esta es una posibilidad, pero esta documentación es una documentación muy escueta que meramente se dedica prácticamente a la enumeración. Y la otra fuente de información es preguntar. Ir a las fuentes testimoniales y preguntarle a Maruja, a Teresa, a Delfina, a Manuela y al otro, ¿tú sabes de algún traje? ¿Alguien te ha contado en qué casas hay trajes? Y eso es, lógicamente, a principios de los años 80, lo que hacen Tere y Ricardo. Es la fuente más rica, son los testimonios directos de la gente que conoce, que recuerda y que cuenta, y empiezan por ahí. Y aquí hay otro elemento clave que juega a su favor, y es especialmente singular. Y es que Ricardo Alonso trabaja de empleado en el Banco Español de Crédito. Y Ricardo va por los pueblos de Sayago con el coche, con el GS, pagando los subsidios. Y en Sayago el dinerito es importante. Y esa capacidad que él tiene de conocer a la gente, de relacionarse con la gente, le permite a Tere, en muchos casos, sentarse en una solana y empezar a preguntar y obtener información. Y es ahí donde ella empieza a averiguar, encuentra una saya en Salce, encuentra un manteo en Roelo, se encuentra uno en Pereruela, y ahí empiezan a recopilar piezas o trajes. Mirad, aquí hay un problema muy grave, que lo quiero contar con afecto y con cariño. El principal problema con el que se encuentran es nuestra mentalidad, la mentalidad de Sayago. ¿Por qué? Porque la mentalidad en esta tierra es una puerta cerrada a cal y canto. Porque lamentablemente en Sayago muchos de los trajes, por no enseñarlos, por no permitir que se copiaran y por no exhibirlos, se han podrido en las arcas y en los baúles. Y este pueblo especialmente es un ejemplo de esto que os estoy diciendo. Entonces, fueron muchos los casos a los que Tere llamó, a los que le dijo, mira, me han dicho que tienes un traje, el traje es para mí. Antes prefiero que se pudra que enseñarlo. Y como cierre de esta parte, os voy a contar una anécdota, que es ilustrativa de la mentalidad de los sayagueses, que también tenemos cosas muy buenas. Mirad, Tere va a un pueblo, no quiero poner nombres, no hace falta, va a un pueblo. Y la madre de una mujer que vive en Bermillo le da unos papeles para su hija. Y le dice, si no te importa, llévale estos papeles a mi hija. Al día siguiente, Tere va a esa casa y le dice a esa mujer, tu madre me ha dado estos papeles. Cuando llega a casa de esta mujer de Bermillo, está planchando sobre un manteo. Y le dice Tere, pero mujer, ¿cómo plancharse encima de un manteo? Pero si esto es una pieza original y tradicional. Y le dice, lo tengo apolillado. Antes lo entoño debajo de la higuera del corral a que la gente sepa que lo tengo apolillado. Esta historia termina un poquito mejor, porque se ablanda, porque tenía genio y figura, le da el manteo, le da unas horas para que lo copie, lo saca y al día siguiente corriendo se lo devuelve. Y cuando se lo devuelve le dice, mujer, tampoco tenías que haber corrido tanto.
A pesar de todo ello, Tere empieza a conseguir trajes. Estamos a principios de los años 80. La primera saya que consigue, la consigue en Salce, es esa saya que tenéis ahí. Esa saya se encarga a un taller en Carvajales y cuando esa saya vuelve cosida, a Tere no le gusta. No le gusta cómo está. Y ese es el principio en el que ella decide, no, así no se cose, aprendo a coser. Y ella empieza, poco a poco, poco a poco, poco a poco, a sacar dibujos, a hacer pruebas de ondas, de caracoles, y empieza a coser y a hacer trajes. Se copiaron aproximadamente 8 trajes completos. La confección es muy lenta, son muchísimas horas. Los que habéis cosido, y ahí está Delfina, y ahí está María Robles, son muchas horas de costura y mucha dificultad para encontrar los materiales. Había que viajar a Zamora, había que viajar a Salamanca. Y cuento una anécdota que me contaron Ricardo y Tere el otro día. Se van de viaje, lo que era aquella época, a la cornisa cantábrica, los dos. Y mientras el resto de la gente del viaje se va a ver la catedral, se van de mercerías a intentar comprar alemanes, lentejuelas y todo. Todo esto, y os lo aseguro, con el compromiso firme de ellos de ser fieles a los originales, de copiar con el máximo respeto la naturaleza de los materiales, los colores y las piezas. En Bermillo, ella no puede coser todos los trajes, no le da tiempo, Ricardo la premia, hay que bailar y empieza a encargar trajes. Cose. Amparo Laguno, que cose todos los trajes de hombres, una mujer de guardia, y que es de Pinilla de Fermoselle, y muchos trajes, pues se cosía muy bien. María Robles, ahí la tenéis, que me ha dicho ahora, pobrecita de mí lo que yo cosí. Piedad Núñez, que cosió el traje que lleva ese azul, cosió ese que le costó, mirad qué traje cosió. Date la vuelta. Ese es el traje que hizo Piedad. Esperanza Padón, que le costó muchísimo sacar el traje y lo sacó, y vino 1000 veces a casa de Tere, ¿verdad Tere? Y se quejaba y había que deshacer y volver a hacer y lo sacó para adelante. Mi abuela, Amelia Rodríguez, que cosió un trajecito que hay por aquí, Cesárea, la del guardia, que no hemos conseguido averiguar cómo se apellidaba. Mujeres, todas ellas que aprendieron a coser. Todo esto lo pagamos bailando por los pueblos de Sayago, meses, funciones y funciones, María Jesús con la saya, con calor, con frío, con todo. Se pagó con los ingresos de la rondalla, se pagó toda esta preciosidad. Mirad, una idea. Ricardo dice, que tiene muy buena memoria, que los trajes costaron 60.000 pesetas cada uno, de los cuales 40.000 pesetas se pagaban en la confección y 20.000 para materiales. Esos 40.000 pesetas que ganaron algunas mujeres les fueron fundamentales. Algunas de ellas utilizaron ese dinero para pagar el subsidio, los cupones. Hoy estos trajes son nuestros, son nuestra verdadera seña de identidad de nuestra tierra. El trabajo de Tere es un trabajo de enorme valor que empleó muchísimas horas de tiempo, mucho esfuerzo, y además ella ha tenido la generosidad de enseñar y acompañar en la costura a muchísimas mujeres, y ella siempre en un segundo plano, empeñando muchas veces su palabra para proteger el legado heredado, único y de enorme valor. Así que pido por favor que le demos un enorme, inmenso y merecido aplauso a Tere.